Hay formas de sanar que no se aprenden en una clínica. Caminos invisibles que no dependen de una receta ni de un diagnóstico. Muchas personas viven desconectadas de lo que sienten, repitiendo patrones que terminan afectando cuerpo, mente y alma sin que siquiera se den cuenta. Lo que vas a escuchar hoy no es una fórmula mágica, es un recordatorio de que tu verdadera sanación empieza en el lugar donde nadie suele mirar. Durante mucho tiempo pensé que estar en modo alerta me mantenía a salvo, que si me preparaba para lo peor, quizá evitaría salir herida. Revisaba mentalmente conversaciones que aún no existían, imaginaba escenarios tristes antes de vivirlos y le daba vueltas a todo buscando prevenir el dolor. Creía que eso era tener control, pero en realidad era miedo. Y ese miedo se fue colando en el cuerpo, en la mente, en los días. Lo empecé a ver como parte de mí, como una capa invisible que no se iba ni cuando todo estaba bien. Pero lo más fuerte de todo fue entender que el cuerpo no diferencia entre lo que sucede y lo que temes que suceda. Reacciona igual. La química que produce tu cuerpo cuando imaginas algo terrible es la misma que si eso estuviera ocurriendo de verdad. Y vivir así, con el sistema en alerta constante, no es vivir. No respiras igual, no piensas igual, no sanas igual. Te desconectas. Se apagan cosas adentro como si tu ser entero se preparara siempre para lo peor y eso lo volviera normal. Hasta que un día, en medio del silencio, noté algo. El miedo no era el enemigo. No era algo que había que aplastar o ignorar. Era una parte herida tratando de protegerme. Era el eco de un pasado que aún hablaba. Y ahí me pregunté, ¿qué pasaría si no dejo que el miedo decida por mí hoy? ¿Qué pasaría si en vez de vivir en defensa, elijo confiar? Al principio fue incómodo, claro, porque el cuerpo también se acostumbra a estar tenso, a repetir lo que conoce. Pero cada vez que lo sentía volver, respiraba, cerraba los ojos y repetía suave: hoy no tengo que reaccionar como ayer. Esa frase fue como una puerta, porque elegir cómo sentirte, aunque parezca simple, es volver a ti. No es luchar contra lo que fuiste, es empezar a recordar lo que siempre estuvo debajo del miedo. Es mirar hacia adentro y decidir: ya no necesito protegerme como antes, porque ahora puedo cuidarme de otra forma, desde otro lugar, desde la conciencia, desde el amor, desde una presencia que no corre, no escapa, no se endurece, solo está. Y eso, cuando lo practicas, se vuelve medicina. Hubo un momento en que entendí algo que cambió todo, que aquello que creía que me cuidaba, en realidad me estaba alejando de mí misma. Vivir en estado de alerta constante apaga muchas cosas, entre ellas la capacidad de sanar, porque cuando el cuerpo siente peligro, aunque no haya una amenaza real, se cierra, deja de regenerarse, el sistema inmune se debilita y lo que es aún más sutil, pierdes acceso a tu creatividad, a tu intuición, a esa parte tuya que sueña y crea sin miedo. El problema no era solo físico, era vibracional. Cada vez que mi mente volvía al pasado o se adelantaba al futuro para imaginar todo lo que podía salir mal, mi energía se drenaba, como si viviera atrapada en un guión escrito por viejas emociones que no terminaban de soltarse, hasta que me di cuenta de que el miedo no era señal de peligro, era señal de cambio. Era mi yo antiguo aferrándose a lo conocido, aun cuando eso ya no me hacía bien. Y entonces me hice una pregunta que fue como un punto de partida. ¿Y si por un solo día, solo uno, dejo de dejar que el miedo me organice la vida? ¿Qué pasa si en vez de eso, dejo que la idea de un futuro en paz sea más fuerte que el pasado que me duele? No fue una iluminación mágica ni una decisión perfecta, fue práctica. Una práctica constante, porque el cuerpo, como todo lo que se repite, se vuelve adicto a ciertas emociones, incluso si son destructivas. Entonces al principio hay resistencia, sabotaje, esa vocecita que te dice que es más seguro lo conocido, aunque te duela. Pero cada vez que aparecía esa sensación, yo respiraba profundo y me decía con firmeza: no tengo que repetir lo mismo, hoy elijo distinto. Y con eso regresaba al presente, al único lugar donde se puede elegir de verdad. Ahí es donde empieza la transformación, no en grandes discursos, sino en esos pequeños momentos en los que eliges conscientemente no volver a lo de antes.
porque lo conocido puede sentirse cómodo, pero muchas veces es justo lo que te mantiene en la herida. Y entonces surge una pregunta que parece simple, pero puede cambiarlo todo. ¿Quién serías sin miedo? No en teoría, no como un deseo, sino de verdad. ¿Quién serías si no tuvieras que protegerte todo el tiempo? Si no estuvieras cargando las alertas del pasado como una mochila que ya ni te das cuenta que llevas. ¿Qué pasaría si tu cuerpo aprendiera a sentirse seguro sin tener que ver el peligro en todo? Porque también hay una química del amor, de la gratitud, de la paz. Y al igual que el miedo, se aprende, se repite, se convierte en una frecuencia natural. Cuando empiezas a recordarle a tu cuerpo cómo se siente estar en calma, sin tensiones innecesarias, algo se reconfigura. Lo he visto muchas veces. Personas que logran sostener estados internos elevados, no porque la vida sea perfecta, sino porque decidieron dejar de vivir reaccionando y empezar a responder desde otro lugar. El cambio no ocurre porque sí, ni por milagro. Ocurre cuando eliges de forma repetida crear una emoción nueva, cuando dejas de buscar afuera y empiezas a generar desde adentro, porque cuando tu interior cambia, inevitablemente tu entorno empieza a responder distinto. No es magia, es coherencia, es volver a cohabitar un cuerpo sin sobresaltos constantes, sin el impulso de defenderse de todo. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la verdadera libertad, no la que depende de lo que te rodea, sino la que nace cuando tu estado emocional deja de estar atado al ayer. Hay algo que cambia radicalmente el proceso de sanar. Dejar de verlo como un objetivo que algún día alcanzarás y empezar a vivirlo como una identidad que eliges habitar ahora. Muchas personas se dicen a sí mismas, cuando me cure seré feliz, o cuando logre cambiar me sentiré en paz. Pero esa lógica solo retrasa la transformación, porque vivir esperando sentirse bien es lo que te mantiene desconectado del momento presente, donde el cambio realmente ocurre. ¿Y si empezaras a sentir hoy lo que crees que solo llegará después? ¿Y si actuaras como alguien que ya confía en su cuerpo, en su camino, en su energía? Eso no es fingir, es una forma avanzada de sanación, porque cuando sostienes esa versión elevada sin esperar resultados inmediatos, le estás diciendo a tu biología, ya estamos en el camino, ya no hay que defendernos, ya podemos vivir con apertura. No tienes que llegar a una meta para merecer calma. Puedes ser calma mientras sanas, y esa presencia lo cambia todo. Ya no estás esperando convertirte en otra persona. Estás recordando lo que ya habías olvidado de ti. Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido en guerra con su propio cuerpo. Lo ven como un problema, una carga, una fuente de fallas. Pero el cuerpo no es el enemigo, es el mensajero. Todo síntoma tiene un lenguaje. Cada tensión, cada cansancio, cada molestia está tratando de decirte algo que no has querido escuchar. Sanar implica, primero, cambiar esa relación, dejar de castigar al cuerpo por lo que siente y empezar a acompañarlo con presencia. Preguntarte con honestidad, ¿qué necesita de mí hoy? ¿Qué emoción no le he permitido expresar? Porque el cuerpo no inventa el malestar, solo lo traduce. Y cuando empiezas a tratarlo con amor, a cuidarlo sin castigo ni culpa, ocurre algo profundo. El cuerpo baja la guardia, se relaja, comienza a confiar, y desde esa confianza, todo sistema biológico, inmune, hormonal, emocional, tiene espacio para regularse. La sanación profunda no empieza cuando todo desaparece, sino cuando dejas de exigirte que desaparezca, cuando acompañas en lugar de rechazar, y te das cuenta de que tu cuerpo no está roto, solo ha estado pidiéndote que lo escuches de verdad. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con lo invisible. Estudios recientes han demostrado que cuando sostienes emociones como el agradecimiento o la compasión durante cierto tiempo, tu cerebro empieza a reorganizarse. Los circuitos neuronales, que estaban atrapados en bucles de estrés y supervivencia, comienzan a conectarse de nuevas formas. Tu mente ya no gira alrededor del problema, empieza a diseñar soluciones. Pero eso no es todo. Tu corazón también cambia. Su campo electromagnético se expande y se sincroniza con el cerebro. Esa coherencia crea una energía distinta,
una vibración que no solo se siente, sino que literalmente impacta la realidad, porque al final no atraes lo que deseas con la mente, atraes lo que sostienes con tu energía. Y si estás en paz, si te sientes segura, inspirada, agradecida, eso es lo que el mundo te empieza a reflejar. Lo he visto muchas veces. No importa el pasado que hayas vivido, ni cuánto dolor hayas atravesado. Lo que transforma tu historia no es lo que te pasó, es lo que decides hacer con eso ahora. He visto personas que vivieron años atrapadas en la amargura y que un día, al permitir una emoción nueva, comenzaron a llorar desde el corazón. Y en ese llanto, sanaron una parte que ninguna palabra había podido tocar. Porque cuando tú cambias por dentro, sin esperar que nada afuera se acomode, lo externo también empieza a moverse. La realidad responde, no porque la persigas, sino porque te convertiste en alguien distinto. En muchos de los encuentros que he tenido con personas que atraviesan procesos difíciles, hay algo que se repite. El miedo paraliza, pero también esconde una puerta. He visto historias que parecían sin salida, personas agotadas emocionalmente, con diagnósticos que no dejaban mucho espacio para la esperanza. Y sin embargo, algo cambió en ellas cuando decidieron dejar de pelear con el pasado. No fue un cambio externo, fue algo que empezó desde dentro. Hubo una mujer, por ejemplo, que llegó con una ansiedad que llevaba años acarreando. Ya había probado todo, terapias, medicamentos, ejercicios, pero nada parecía aliviar esa presión constante en el pecho. Y fue en medio de una práctica de quietud, de conexión profunda, cuando se encontró con algo que no había querido ver. El miedo de sentirse invisible, de no valer lo suficiente. No era una idea, era una emoción que se había convertido en raíz. Lloró, sí, pero fue un llanto que no destruía, sino que limpiaba, porque en ese instante algo se liberó. No porque encontrara la solución, sino porque dejó de huir. Y fue ahí, justo ahí, donde empezó a recordar una emoción que había quedado enterrada: gratitud. No por algo material o perfecto, sino por empezar a sentir que volvía a sí misma. Eso es lo que muchos no entienden. Sanar no es convertirse en alguien nuevo, es reencontrarse con quien uno era antes de las capas, antes de la culpa, antes de la necesidad constante de protegerse. Es quitar el ruido, no inventarse una versión ideal. Y esa mujer, como tantas otras, no cambió su historia porque algo mágico ocurriera afuera, sino porque algo muy real ocurrió dentro. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo siente, lo registra, lo refleja, porque cuando cambias la emoción que sostiene tu historia, cambias también la dirección de tu vida. Recuerdo un momento que lo cambió todo. Una mañana cualquiera, de esas en las que normalmente me despertaba con esa ansiedad difusa, con el pecho oprimido y 1000 pensamientos que llegaban antes de abrir los ojos. Esa vez no me levanté rápido, no agarré el teléfono, no corrí a evadir esa incomodidad. Me quedé ahí en silencio, respirando, y le hablé a mi cuerpo como si fuera un niño asustado. Le dije que ya no hacía falta correr, que ahora estábamos a salvo. No fue inmediato, no desapareció como por arte de magia, pero sí pasó algo sutil y profundo. Mi cuerpo empezó a entender que podía descansar, que ya no tenía que seguir activando esa alarma que tanto tiempo sonó sin motivo. Es que lo que muchas veces no vemos es que cargamos con memorias emocionales que no solo están en la mente, sino que viven en cada parte del cuerpo. Y esas memorias, cuando no se observan, nos dictan cómo sentirnos, cómo reaccionar, cómo pensar. Pero también he descubierto que hay otra posibilidad: comenzar a actuar como si ese futuro que deseamos ya estuviera aquí, no por ingenuidad, sino porque al sentirlo primero, le das permiso a tu sistema de reconfigurarse. Cuando sostienes una emoción elevada sin una razón externa que la justifique, estás enseñando a tu biología que hay otra forma de vivir, y poco a poco, lo viejo se empieza a disolver. Ya no tiene el mismo poder, ya no dirige tus días. Hay quienes creen que para cambiar hace falta una vida entera, años de trabajo interior, estudios, rituales complicados. Pero la neurociencia está mostrando algo mucho más esperanzador: que una sola experiencia emocional intensa
Si es verdaderamente consciente, puede reescribir patrones profundamente arraigados. No necesitas repetir tu historia por siempre. Puedes decidir hoy que esta parte termina y otra comienza. Porque si tú eres quien la vive, también puedes ser quien la transforme. Yo misma lo comprobé. Y lo he visto también en otros. Personas comunes, con dolores reales, que un día dejaron de identificarse con su sufrimiento y eligieron otra narrativa. No se trata de negar lo que pasó, sino de dejar de usarlo como identidad. Porque mientras sigas contándote que eres eso que viviste, sigues alimentando la herida. Pero cuando eliges un nuevo lenguaje interior, incluso si al principio parece frágil, tu cuerpo empieza a escucharlo. Y esa nueva historia, si la repites con intención, se convierte en energía. Energía que no depende de lo que ocurre afuera, sino que nace de tu decisión de estar presente. Porque ahí es donde todo comienza. No cuando todo se resuelve, sino cuando eliges estar ahí, completo, disponible, contigo. Y eso, aunque parezca pequeño, puede mover montañas, porque no es lo que el mundo te da lo que te transforma, es lo que tú decides sostener dentro, aun cuando nada haya cambiado alrededor. Cuando te mantienes en coherencia emocional, no solo te haces bien a ti, afectas todo lo que te rodea aunque no lo veas. Somos como nodos dentro de una red invisible, y cada vez que elevas tu energía, esa elevación impacta al resto. Lo he visto una y otra vez. Madres que sanan su historia y sus hijos, de pronto, dejan de tener pesadillas. Parejas que cambian su tono interno y la relación mejora sin forzarlo. No se trata de convencer a nadie ni de cambiar a los demás. Se trata de convertirte tú en ese cambio que estabas esperando. Porque cuando vibras desde el amor, desde la presencia, desde una emoción noble y sostenida, el entorno ya no puede permanecer igual. Y si tú logras sostenerte incluso cuando las circunstancias no lo hacen fácil, entonces empiezas a influir en la realidad de una forma que no se puede forzar, solo encarnar. Eso es coherencia, eso es poder. Y no tiene que ver con suerte ni con milagros, tiene que ver con intención, con elegir una y otra vez esa versión tuya que antes solo imaginabas y empezar a vivir como si ya existiera, porque cuando tú eres el cambio, el mundo no tiene opción, tiene que ajustarse. Hay algo profundamente poderoso que ocurre cuando decides no reaccionar igual que siempre. Tal vez nadie lo note por fuera. Tal vez sigas en el mismo lugar con las mismas personas, pero adentro algo cambia. Y ese cambio silencioso tiene más fuerza que 1000 promesas gritadas. Porque no necesitas que el mundo se detenga para transformarte. Solo necesitas dejar de repetir las respuestas automáticas que aprendiste para sobrevivir. A veces, eso empieza con una pausa, justo antes de enojarte, de cerrarte, de dudar de ti otra vez. En esa pausa cabe una nueva posibilidad. No tienes que fingir estar bien. Tampoco se trata de negar lo que sientes. Es más bien abrir un espacio pequeño pero honesto, donde puedas decirte, esto ya lo viví, y esta vez quiero responder diferente. Y créeme, eso es valiente, porque salir de lo familiar, incluso si te duele, da miedo, pero es justo en esa incomodidad donde nace lo nuevo. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. A veces el cambio más real ocurre cuando eliges no huir de lo que sientes, cuando en lugar de tapar el vacío con distracciones, te quedas y lo atraviesas con conciencia, porque al otro lado de esa emoción que evitabas, suele haber una puerta que te lleva de vuelta a ti, a esa versión que no está rota, que nunca se perdió, que solo estaba tapada por capas de defensa. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el miedo ya no dirige el camino, porque sí, sigue apareciendo a veces, pero ahora tú eliges no obedecerlo. Y esa, sin duda, es una forma de sanación que no se ve, pero se siente en todo. Hay algo profundamente sanador en aceptar que no tienes que seguir viviendo como antes, que ya no necesitas mantenerte en el mismo personaje para sentirte segura. Y es que muchas veces lo que más nos duele no es lo que vivimos, sino lo que repetimos sin darnos cuenta. Cuando alguien se atreve a soltar esa vieja versión de sí misma, aunque no sepa del todo a dónde va, abre un espacio inmenso para que algo nuevo nazca. Y ese algo nuevo no necesita ser perfecto.
Solo necesitas ser auténtico. He visto a personas que después de años de contención emocional, un día simplemente se permiten sentir, y con esa sola decisión liberan años de tensión. Y entonces algo curioso ocurre. Sus cuerpos también responden. Duermen mejor, respiran distinto, se enferman menos, porque el cuerpo, igual que el alma, escucha. Y cuando percibe que ya no tiene que cargar con el pasado todo el tiempo, se relaja. No es casualidad, es coherencia emocional, es integración. Y más allá de lo que puedas imaginar, lo que tú sanas, también sana a otros, porque tú eres parte de una red invisible. Y cuando una parte se eleva, inevitablemente todo lo que la rodea también lo hace. He visto hijos dormir mejor cuando sus madres comienzan a soltar viejas culpas. He visto relaciones transformarse sin una sola conversación, solo porque uno de los dos decidió vibrar distinto. Y eso no lo enseña ningún libro, eso se vive. Es la prueba de que tu energía, cuando está en coherencia, tiene el poder de cambiar más de lo que puedes ver. No todo lo que transforma tu vida tiene que ser intenso o dramático. A veces, el cambio más real ocurre cuando simplemente sostienes una energía distinta, sin forzar nada. Hay una frecuencia que se activa cuando estás en coherencia con lo que sientes, cuando no hay contradicción entre lo que deseas y lo que transmites. Esa frecuencia no necesita explicación, solo presencia. Es cuando tu mirada cambia, aunque no hayas dicho nada. Cuando tu cuerpo irradia calma, aunque el entorno no lo justifique. Es ahí donde tu sanación empieza a expandirse sin esfuerzo. No porque estés haciendo más, sino porque por fin dejaste de interferir con lo que naturalmente ya sabía cómo ordenarse. Esta no es una idea mística, es algo que se siente, que se vive, que otros perciben aunque no puedan nombrarlo. Y cuando sostienes esa frecuencia, aunque sea en medio del caos, todo empieza a reorganizarse alrededor. No porque estés luchando por sanar, sino porque ya estás vibrando como alguien que ha decidido vivir diferente. Y aquí viene la parte que muchos olvidan, la práctica diaria, porque no basta con entenderlo, no basta con emocionarse una vez y seguir igual al día siguiente. La transformación verdadera no ocurre en un momento de inspiración fugaz, sino en la repetición consciente de lo nuevo, cuando lo extraordinario se vuelve tu nueva normalidad. Cada mañana es una oportunidad. Puedes despertar recordando quién fuiste ayer, o puedes elegir quién quieres ser hoy. La mayoría lo hace sin pensar. Se levantan y sin darse cuenta, se colocan las mismas emociones de siempre: ansiedad, preocupación, culpa. Las visten como si fueran parte del uniforme de ser adulto, y lo entienden como normal, pero no lo es. Eso es programación. Por eso empecé a preguntarme algo distinto cada día. ¿Cómo se sentiría si ya todo estuviera ocurriendo a mi favor? No como una fantasía, sino como una emoción real, encarnada, sentida en cada parte de mí. Y cuando sostenía esa sensación, el cuerpo empezaba a creerlo, de verdad. Y ahí dejaba de buscar pruebas de lo contrario, y en cambio, comenzaba a generar señales que me devolvían a esa coherencia. El entorno respondía, porque así es como se transforma la vida. No desde el esfuerzo desesperado, sino desde la energía que eliges habitar cada día. Y claro, habrá días difíciles, días donde todo te empuje a volver a lo viejo. El entorno va a tentarte, las emociones antiguas van a querer regresar, pero ahí es donde más importa tu decisión. No estás aquí para reaccionar a lo que pasa, estás aquí para recordarle al entorno quién eres tú ahora. Y eso es lo que cambia todo. No porque alguien venga a salvarte, sino porque decidiste dejar de esperar. Decidiste tomar el mando de tu energía. Personas que parecían atrapadas en deudas, en diagnósticos, en rutinas vacías, un día simplemente decidieron salir del personaje de víctima. Y cuando lo hicieron, el universo empezó a ordenarse, porque la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es magnética. No es una teoría, es física, medible. Por eso meditamos, por eso visualizamos, por eso respiramos profundo y nos conectamos con lo que deseamos, como si ya fuera real. Porque si después de ese momento interno sigues igual que antes,
entonces no has cambiado nada. Pero si sales de ese instante con una emoción nueva, con una certeza silenciosa, entonces has reescrito algo profundo. Y cuando tú cambias, cambia todo. Al final de cuentas, la sanación verdadera no siempre empieza en una clínica ni depende solo de un diagnóstico. A veces, comienza en silencio, cuando eliges dejar de ignorar lo que sientes y decides mirar hacia adentro. No necesitas que algo externo lo confirme, basta con tu decisión interna. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios con esta afirmación: yo decido sanar desde mi interior, porque cuando lo dices desde el corazón, el cuerpo escucha, la mente se calma y tu vida entera empieza a transformarse. Dale like si esto te hizo bien, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir creciendo juntos. La verdadera medicina comienza dentro de ti. Hay formas de sanar que no se aprenden en una clínica. Caminos invisibles que no dependen de una receta ni de un diagnóstico. Muchas personas viven desconectadas de lo que sienten, repitiendo patrones que terminan afectando cuerpo, mente y alma sin que siquiera se den cuenta. Lo que vas a escuchar hoy no es una fórmula mágica, es un recordatorio de que tu verdadera sanación empieza en el lugar donde nadie suele mirar. Durante mucho tiempo pensé que estar en modo alerta me mantenía a salvo, que si me preparaba para lo peor, quizá evitaría salir herida. Revisaba mentalmente conversaciones que aún no existían, imaginaba escenarios tristes antes de vivirlos y le daba vueltas a todo buscando prevenir el dolor. Creía que eso era tener control, pero en realidad era miedo. Y ese miedo se fue colando en el cuerpo, en la mente, en los días. Lo empecé a ver como parte de mí, como una capa invisible que no se iba ni cuando todo estaba bien. Pero lo más fuerte de todo fue entender que el cuerpo no diferencia entre lo que sucede y lo que temes que suceda. Reacciona igual. La química que produce tu cuerpo cuando imaginas algo terrible es la misma que si eso estuviera ocurriendo de verdad. Y vivir así, con el sistema en alerta constante, no es vivir. No respiras igual, no piensas igual, no sanas igual. Te desconectas. Se apagan cosas adentro como si tu ser entero se preparara siempre para lo peor y eso lo volviera normal. Hasta que un día, en medio del silencio, noté algo. El miedo no era el enemigo. No era algo que había que aplastar o ignorar. Era una parte herida tratando de protegerme. Era el eco de un pasado que aún hablaba. Y ahí me pregunté, ¿qué pasaría si no dejo que el miedo decida por mí hoy? ¿Qué pasaría si en vez de vivir en defensa, elijo confiar? Al principio fue incómodo, claro, porque el cuerpo también se acostumbra a estar tenso, a repetir lo que conoce. Pero cada vez que lo sentía volver, respiraba, cerraba los ojos y repetía suave: hoy no tengo que reaccionar como ayer. Esa frase fue como una puerta, porque elegir cómo sentirte, aunque parezca simple, es volver a ti. No es luchar contra lo que fuiste, es empezar a recordar lo que siempre estuvo debajo del miedo. Es mirar hacia adentro y decidir: ya no necesito protegerme como antes, porque ahora puedo cuidarme de otra forma, desde otro lugar, desde la conciencia, desde el amor, desde una presencia que no corre, no escapa, no se endurece, solo está. Y eso, cuando lo practicas, se vuelve medicina. Hubo un momento en que entendí algo que cambió todo, que aquello que creía que me cuidaba, en realidad me estaba alejando de mí misma. Vivir en estado de alerta constante apaga muchas cosas, entre ellas la capacidad de sanar, porque cuando el cuerpo siente peligro, aunque no haya una amenaza real, se cierra, deja de regenerarse, el sistema inmune se debilita y lo que es aún más sutil, pierdes acceso a tu creatividad, a tu intuición, a esa parte tuya que sueña y crea sin miedo. El problema no era solo físico, era vibracional. Cada vez que mi mente volvía al pasado o se adelantaba al futuro para imaginar todo lo que podía salir mal, mi energía se drenaba, como si viviera atrapada en un guión escrito por viejas emociones que no terminaban de soltarse, hasta que me di cuenta de que el miedo no era señal de peligro, era señal de cambio. Era mi yo antiguo aferrándose a lo conocido, aun cuando eso ya no me hacía bien. Y entonces me hice una pregunta que fue como un punto de partida. ¿Y si por un solo día
solo uno, dejo de dejar que el miedo me organice la vida? ¿Qué pasa si en vez de eso, dejo que la idea de un futuro en paz sea más fuerte que el pasado que me duele? No fue una iluminación mágica ni una decisión perfecta, fue práctica, una práctica constante, porque el cuerpo, como todo lo que se repite, se vuelve adicto a ciertas emociones, incluso si son destructivas. Entonces al principio hay resistencia, sabotaje, esa vocecita que te dice que es más seguro lo conocido, aunque te duela. Pero cada vez que aparecía esa sensación, yo respiraba profundo y me decía con firmeza, no tengo que repetir lo mismo, hoy elijo distinto. Y con eso regresaba al presente, al único lugar donde se puede elegir de verdad. Ahí es donde empieza la transformación, no en grandes discursos, sino en esos pequeños momentos en los que eliges conscientemente no volver a lo de antes. Porque lo conocido puede sentirse cómodo, pero muchas veces es justo lo que te mantiene en la herida. Y entonces surge una pregunta que parece simple, pero puede cambiarlo todo. ¿Quién serías sin miedo? No en teoría, no como un deseo, sino de verdad. ¿Quién serías si no tuvieras que protegerte todo el tiempo? Si no estuvieras cargando las alertas del pasado como una mochila que ya ni te das cuenta que llevas. ¿Qué pasaría si tu cuerpo aprendiera a sentirse seguro sin tener que ver el peligro en todo? Porque también hay una química del amor, de la gratitud, de la paz. Y al igual que el miedo, se aprende, se repite, se convierte en una frecuencia natural. Cuando empiezas a recordarle a tu cuerpo cómo se siente estar en calma, sin tensiones innecesarias, algo se reconfigura. Lo he visto muchas veces. Personas que logran sostener estados internos elevados, no porque la vida sea perfecta, sino porque decidieron dejar de vivir reaccionando y empezar a responder desde otro lugar. El cambio no ocurre porque sí, ni por milagro. Ocurre cuando eliges de forma repetida crear una emoción nueva, cuando dejas de buscar afuera y empiezas a generar desde adentro, porque cuando tu interior cambia, inevitablemente tu entorno empieza a responder distinto. No es magia, es coherencia, es volver a cohabitar un cuerpo sin sobresaltos constantes, sin el impulso de defenderse de todo. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la verdadera libertad, no la que depende de lo que te rodea, sino la que nace cuando tu estado emocional deja de estar atado al ayer. Hay algo que cambia radicalmente el proceso de sanar. Dejar de verlo como un objetivo que algún día alcanzarás y empezar a vivirlo como una identidad que eliges habitar ahora. Muchas personas se dicen a sí mismas, cuando me cure seré feliz, o cuando logre cambiar me sentiré en paz. Pero esa lógica solo retrasa la transformación, porque vivir esperando sentirse bien es lo que te mantiene desconectado del momento presente, donde el cambio realmente ocurre. ¿Y si empezaras a sentir hoy lo que crees que solo llegará después? ¿Y si actuaras como alguien que ya confía en su cuerpo, en su camino, en su energía? Eso no es fingir, es una forma avanzada de sanación, porque cuando sostienes esa versión elevada sin esperar resultados inmediatos, le estás diciendo a tu biología, ya estamos en el camino, ya no hay que defendernos, ya podemos vivir con apertura. No tienes que llegar a una meta para merecer calma. Puedes ser calma mientras sanas, y esa presencia lo cambia todo. Ya no estás esperando convertirte en otra persona. Estás recordando lo que ya habías olvidado de ti. Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido en guerra con su propio cuerpo. Lo ven como un problema, una carga, una fuente de fallas. Pero el cuerpo no es el enemigo, es el mensajero. Todo síntoma tiene un lenguaje. Cada tensión, cada cansancio, cada molestia está tratando de decirte algo que no has querido escuchar. Sanar implica, primero, cambiar esa relación, dejar de castigar al cuerpo por lo que siente y empezar a acompañarlo con presencia. Preguntarte con honestidad, ¿qué necesita de mí hoy? ¿Qué emoción no le he permitido expresar? Porque el cuerpo no inventa el malestar, solo lo traduce. Y cuando empiezas a tratarlo con amor, a cuidarlo sin castigo ni culpa, ocurre algo profundo. El cuerpo baja la guardia, se relaja, comienza a confiar, y desde esa confianza, todo sistema biológico, inmune, hormonal, emocional,
tiene espacio para regularse. La sanación profunda no empieza cuando todo desaparece, sino cuando dejas de exigirte que desaparezca, cuando acompañas en lugar de rechazar y te das cuenta de que tu cuerpo no está roto, solo ha estado pidiéndote que lo escuches de verdad. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con lo invisible. Estudios recientes han demostrado que cuando sostienes emociones como el agradecimiento o la compasión durante cierto tiempo, tu cerebro empieza a reorganizarse. Los circuitos neuronales, que estaban atrapados en bucles de estrés y supervivencia, comienzan a conectarse de nuevas formas. Tu mente ya no gira alrededor del problema, empieza a diseñar soluciones. Pero eso no es todo. Tu corazón también cambia. Su campo electromagnético se expande y se sincroniza con el cerebro. Esa coherencia crea una energía distinta, una vibración que no solo se siente, sino que literalmente impacta la realidad. Porque al final, no atraes lo que deseas con la mente, atraes lo que sostienes con tu energía. Y si estás en paz, si te sientes segura, inspirada, agradecida, eso es lo que el mundo te empieza a reflejar. Lo he visto muchas veces. No importa el pasado que hayas vivido, ni cuánto dolor hayas atravesado. Lo que transforma tu historia no es lo que te pasó, es lo que decides hacer con eso ahora. He visto personas que vivieron años atrapadas en la amargura y que un día, al permitir una emoción nueva, comenzaron a llorar desde el corazón. Y en ese llanto, sanaron una parte que ninguna palabra había podido tocar. Porque cuando tú cambias por dentro, sin esperar que nada afuera se acomode, lo externo también empieza a moverse. La realidad responde, no porque la persigas, sino porque te convertiste en alguien distinto. En muchos de los encuentros que he tenido con personas que atraviesan procesos difíciles, hay algo que se repite. El miedo paraliza, pero también esconde una puerta. He visto historias que parecían sin salida, personas agotadas emocionalmente, con diagnósticos que no dejaban mucho espacio para la esperanza, y sin embargo, algo cambió en ellas cuando decidieron dejar de pelear con el pasado. No fue un cambio externo, fue algo que empezó desde dentro. Hubo una mujer, por ejemplo, que llegó con una ansiedad que llevaba años acarreando. Ya había probado todo, terapias, medicamentos, ejercicios, pero nada parecía aliviar esa presión constante en el pecho. Y fue en medio de una práctica de quietud, de conexión profunda, cuando se encontró con algo que no había querido ver. El miedo de sentirse invisible, de no valer lo suficiente. No era una idea, era una emoción que se había convertido en raíz. Lloró, sí, pero fue un llanto que no destruía, sino que limpiaba, porque en ese instante algo se liberó. No porque encontrara la solución, sino porque dejó de huir. Y fue ahí, justo ahí, donde empezó a recordar una emoción que había quedado enterrada: gratitud. No por algo material o perfecto, sino por empezar a sentir que volvía a sí misma. Eso es lo que muchos no entienden. Sanar no es convertirse en alguien nuevo, es reencontrarse con quien uno era antes de las capas, antes de la culpa, antes de la necesidad constante de protegerse. Es quitar el ruido, no inventarse una versión ideal. Y esa mujer, como tantas otras, no cambió su historia porque algo mágico ocurriera afuera, sino porque algo muy real ocurrió dentro. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo siente, lo registra, lo refleja, porque cuando cambias la emoción que sostiene tu historia, cambias también la dirección de tu vida. Recuerdo un momento que lo cambió todo. Una mañana cualquiera, de esas en las que normalmente me despertaba con esa ansiedad difusa, con el pecho oprimido y 1000 pensamientos que llegaban antes de abrir los ojos. Esa vez no me levanté rápido, no agarré el teléfono, no corrí a evadir esa incomodidad. Me quedé ahí en silencio, respirando, y le hablé a mi cuerpo como si fuera un niño asustado. Le dije que ya no hacía falta correr, que ahora estábamos a salvo. No fue inmediato, no desapareció como por arte de magia, pero sí pasó algo sutil y profundo. Mi cuerpo empezó a entender que podía descansar, que ya no tenía que seguir activando esa alarma que tanto tiempo sonó sin motivo. Es que lo que muchas veces no vemos es que cargamos con memorias emocionales
que no solo están en la mente, sino que viven en cada parte del cuerpo. Y esas memorias, cuando no se observan, nos dictan cómo sentirnos, cómo reaccionar, cómo pensar. Pero también he descubierto que hay otra posibilidad: comenzar a actuar como si ese futuro que deseamos ya estuviera aquí, no por ingenuidad, sino porque al sentirlo primero, le das permiso a tu sistema de reconfigurarse. Cuando sostienes una emoción elevada sin una razón externa que la justifique, estás enseñando a tu biología que hay otra forma de vivir, y poco a poco, lo viejo se empieza a disolver. Ya no tiene el mismo poder, ya no dirige tus días. Hay quienes creen que para cambiar hace falta una vida entera, años de trabajo interior, estudios, rituales complicados. Pero la neurociencia está mostrando algo mucho más esperanzador: que una sola experiencia emocional intensa, si es verdaderamente consciente, puede reescribir patrones profundamente arraigados. No necesitas repetir tu historia por siempre. Puedes decidir hoy que esta parte termina y otra comienza. Porque si tú eres quien la vive, también puedes ser quien la transforme. Yo misma lo comprobé y lo he visto también en otros. Personas comunes, con dolores reales, que un día dejaron de identificarse con su sufrimiento y eligieron otra narrativa. No se trata de negar lo que pasó, sino de dejar de usarlo como identidad. Porque mientras sigas contándote que eres eso que viviste, sigues alimentando la herida. Pero cuando eliges un nuevo lenguaje interior, incluso si al principio parece frágil, tu cuerpo empieza a escucharlo. Y esa nueva historia, si la repites con intención, se convierte en energía. Energía que no depende de lo que ocurre afuera, sino que nace de tu decisión de estar presente. Porque ahí es donde todo comienza. No cuando todo se resuelve, sino cuando eliges estar ahí, completo, disponible, contigo. Y eso, aunque parezca pequeño, puede mover montañas, porque no es lo que el mundo te da lo que te transforma, es lo que tú decides sostener dentro, aun cuando nada haya cambiado alrededor. Cuando te mantienes en coherencia emocional, no solo te haces bien a ti, afectas todo lo que te rodea aunque no lo veas. Somos como nodos dentro de una red invisible, y cada vez que elevas tu energía, esa elevación impacta al resto. Lo he visto una y otra vez. Madres que sanan su historia y sus hijos, de pronto, dejan de tener pesadillas. Parejas que cambian su tono interno y la relación mejora sin forzarlo. No se trata de convencer a nadie ni de cambiar a los demás. Se trata de convertirte tú en ese cambio que estabas esperando. Porque cuando vibras desde el amor, desde la presencia, desde una emoción noble y sostenida, el entorno ya no puede permanecer igual. Y si tú logras sostenerte incluso cuando las circunstancias no lo hacen fácil, entonces empiezas a influir en la realidad de una forma que no se puede forzar, solo encarnar. Eso es coherencia, eso es poder. Y no tiene que ver con suerte ni con milagros. Tiene que ver con intención, con elegir una y otra vez esa versión tuya que antes solo imaginabas y empezar a vivir como si ya existiera, porque cuando tú eres el cambio, el mundo no tiene opción, tiene que ajustarse. Hay algo profundamente poderoso que ocurre cuando decides no reaccionar igual que siempre. Tal vez nadie lo note por fuera. Tal vez sigas en el mismo lugar con las mismas personas, pero adentro algo cambia. Y ese cambio silencioso tiene más fuerza que 1000 promesas gritadas. Porque no necesitas que el mundo se detenga para transformarte. Solo necesitas dejar de repetir las respuestas automáticas que aprendiste para sobrevivir. A veces, eso empieza con una pausa, justo antes de enojarte, de cerrarte, de dudar de ti otra vez. En esa pausa cabe una nueva posibilidad. No tienes que fingir estar bien. Tampoco se trata de negar lo que sientes. Es más bien abrir un espacio pequeño pero honesto, donde puedas decirte, esto ya lo viví, y esta vez quiero responder diferente. Y créeme, eso es valiente, porque salir de lo familiar, incluso si te duele, da miedo, pero es justo en esa incomodidad donde nace lo nuevo. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. A veces el cambio más real ocurre cuando eliges no huir de lo que sientes, cuando en lugar de tapar el vacío con distracciones, te quedas y lo atraviesas con conciencia.
porque al otro lado de esa emoción que evitabas, suele haber una puerta que te lleva de vuelta a ti, a esa versión que no está rota, que nunca se perdió, que solo estaba tapada por capas de defensa. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el miedo ya no dirige el camino. Porque sí, sigue apareciendo a veces, pero ahora tú eliges no obedecerlo. Y esa, sin duda, es una forma de sanación que no se ve, pero se siente en todo. Hay algo profundamente sanador en aceptar que no tienes que seguir viviendo como antes, que ya no necesitas mantenerte en el mismo personaje para sentirte segura. Y es que muchas veces lo que más nos duele no es lo que vivimos, sino lo que repetimos sin darnos cuenta. Cuando alguien se atreve a soltar esa vieja versión de sí misma, aunque no sepa del todo a dónde va, abre un espacio inmenso para que algo nuevo nazca. Y ese algo nuevo no necesita ser perfecto, solo necesita ser auténtico. He visto a personas que después de años de contención emocional, un día simplemente se permiten sentir, y con esa sola decisión liberan años de tensión. Y entonces algo curioso ocurre. Sus cuerpos también responden. Duermen mejor, respiran distinto, se enferman menos, porque el cuerpo, igual que el alma, escucha. Y cuando percibe que ya no tiene que cargar con el pasado todo el tiempo, se relaja. No es casualidad, es coherencia emocional, es integración. Y más allá de lo que puedas imaginar, lo que tú sanas, también sana a otros, porque tú eres parte de una red invisible. Y cuando una parte se eleva, inevitablemente todo lo que la rodea también lo hace. He visto hijos dormir mejor cuando sus madres comienzan a soltar viejas culpas. He visto relaciones transformarse sin una sola conversación, solo porque uno de los dos decidió vibrar distinto. Y eso no lo enseña ningún libro, eso se vive. Es la prueba de que tu energía, cuando está en coherencia, tiene el poder de cambiar más de lo que puedes ver. No todo lo que transforma tu vida tiene que ser intenso o dramático. A veces, el cambio más real ocurre cuando simplemente sostienes una energía distinta, sin forzar nada. Hay una frecuencia que se activa cuando estás en coherencia con lo que sientes, cuando no hay contradicción entre lo que deseas y lo que transmites. Esa frecuencia no necesita explicación, solo presencia. Es cuando tu mirada cambia, aunque no hayas dicho nada, cuando tu cuerpo irradia calma, aunque el entorno no lo justifique. Es ahí donde tu sanación empieza a expandirse sin esfuerzo. No porque estés haciendo más, sino porque por fin dejaste de interferir con lo que naturalmente ya sabía cómo ordenarse. Esta no es una idea mística, es algo que se siente, que se vive, que otros perciben aunque no puedan nombrarlo. Y cuando sostienes esa frecuencia, aunque sea en medio del caos, todo empieza a reorganizarse alrededor. No porque estés luchando por sanar, sino porque ya estás vibrando como alguien que ha decidido vivir diferente. Y aquí viene la parte que muchos olvidan, la práctica diaria, porque no basta con entenderlo, no basta con emocionarse una vez y seguir igual al día siguiente. La transformación verdadera no ocurre en un momento de inspiración fugaz, sino en la repetición consciente de lo nuevo, cuando lo extraordinario se vuelve tu nueva normalidad. Cada mañana es una oportunidad. Puedes despertar recordando quién fuiste ayer, o puedes elegir quién quieres ser hoy. La mayoría lo hace sin pensar. Se levantan y sin darse cuenta, se colocan las mismas emociones de siempre: ansiedad, preocupación, culpa. Las visten como si fueran parte del uniforme de ser adulto, y lo entienden como normal, pero no lo es. Eso es programación. Por eso empecé a preguntarme algo distinto cada día. ¿Cómo se sentiría si ya todo estuviera ocurriendo a mi favor? No como una fantasía, sino como una emoción real, encarnada, sentida en cada parte de mí. Y cuando sostenía esa sensación, el cuerpo empezaba a creerlo, de verdad. Y ahí dejaba de buscar pruebas de lo contrario, y en cambio, comenzaba a generar señales que me devolvían a esa coherencia. El entorno respondía, porque así es como se transforma la vida. No desde el esfuerzo desesperado, sino desde la energía que eliges habitar cada día. Y claro, habrá días difíciles, días donde todo te empuje a volver a lo viejo. El entorno va a tentarte,
Las emociones antiguas van a querer regresar, pero ahí es donde más importa tu decisión. No estás aquí para reaccionar a lo que pasa. Estás aquí para recordarle al entorno quién eres tú ahora. Y eso es lo que cambia todo. No porque alguien venga a salvarte, sino porque decidiste dejar de esperar. Decidiste tomar el mando de tu energía. Personas que parecían atrapadas en deudas, en diagnósticos, en rutinas vacías, un día simplemente decidieron salir del personaje de víctima. Y cuando lo hicieron, el universo empezó a ordenarse, porque la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es magnética. No es una teoría, es física, medible. Por eso meditamos, por eso visualizamos, por eso respiramos profundo y nos conectamos con lo que deseamos, como si ya fuera real. Porque si después de ese momento interno sigues igual que antes, entonces no has cambiado nada. Pero si sales de ese instante con una emoción nueva, con una certeza silenciosa, entonces has reescrito algo profundo. Y cuando tú cambias, cambia todo. Al final de cuentas, la sanación verdadera no siempre empieza en una clínica ni depende solo de un diagnóstico. A veces, comienza en silencio, cuando eliges dejar de ignorar lo que sientes y decides mirar hacia adentro. No necesitas que algo externo lo confirme, basta con tu decisión interna. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios con esta afirmación. Yo decido sanar desde mi interior, porque cuando lo dices desde el corazón, el cuerpo escucha, la mente se calma y tu vida entera empieza a transformarse. Dale like si esto te hizo bien. Compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir creciendo juntos. La verdadera medicina comienza dentro de ti. Hay formas de sanar que no se aprenden en una clínica. Caminos invisibles que no dependen de una receta ni de un diagnóstico. Muchas personas viven desconectadas de lo que sienten, repitiendo patrones que terminan afectando cuerpo, mente y alma sin que siquiera se den cuenta. Lo que vas a escuchar hoy no es una fórmula mágica, es un recordatorio de que tu verdadera sanación empieza en el lugar donde nadie suele mirar. Durante mucho tiempo pensé que estar en modo alerta me mantenía a salvo, que si me preparaba para lo peor, quizá evitaría salir herida. Revisaba mentalmente conversaciones que aún no existían, imaginaba escenarios tristes antes de vivirlos y le daba vueltas a todo buscando prevenir el dolor. Creía que eso era tener control, pero en realidad era miedo. Y ese miedo se fue colando en el cuerpo, en la mente, en los días. Lo empecé a ver como parte de mí, como una capa invisible que no se iba ni cuando todo estaba bien. Pero lo más fuerte de todo fue entender que el cuerpo no diferencia entre lo que sucede y lo que temes que suceda. Reacciona igual. La química que produce tu cuerpo cuando imaginas algo terrible es la misma que si eso estuviera ocurriendo de verdad. Y vivir así, con el sistema en alerta constante, no es vivir. No respiras igual, no piensas igual, no sanas igual. Te desconectas. Se apagan cosas adentro como si tu ser entero se preparara siempre para lo peor y eso lo volviera normal. Hasta que un día, en medio del silencio, noté algo. El miedo no era el enemigo. No era algo que había que aplastar o ignorar. Era una parte herida tratando de protegerme. Era el eco de un pasado que aún hablaba. Y ahí me pregunté, ¿qué pasaría si no dejo que el miedo decida por mí hoy? ¿Qué pasaría si en vez de vivir en defensa, elijo confiar? Al principio fue incómodo, claro, porque el cuerpo también se acostumbra a estar tenso, a repetir lo que conoce. Pero cada vez que lo sentía volver, respiraba, cerraba los ojos y repetía suave, hoy no tengo que reaccionar como ayer. Esa frase fue como una puerta, porque elegir cómo sentirte, aunque parezca simple, es volver a ti. No es luchar contra lo que fuiste, es empezar a recordar lo que siempre estuvo debajo del miedo. Es mirar hacia adentro y decidir, ya no necesito protegerme como antes, porque ahora puedo cuidarme de otra forma, desde otro lugar, desde la conciencia, desde el amor, desde una presencia que no corre, no escapa, no se endurece, solo está. Y eso, cuando lo practicas, se vuelve medicina. Hubo un momento en que entendí algo que cambió todo, que aquello que creía que me cuidaba, en realidad me estaba alejando de mí misma.
Vivir en estado de alerta constante apaga muchas cosas, entre ellas la capacidad de sanar, porque cuando el cuerpo siente peligro, aunque no haya una amenaza real, se cierra, deja de regenerarse, el sistema inmune se debilita y lo que es aún más sutil, pierdes acceso a tu creatividad, a tu intuición, a esa parte tuya que sueña y crea sin miedo. El problema no era solo físico, era vibracional. Cada vez que mi mente volvía al pasado o se adelantaba al futuro para imaginar todo lo que podía salir mal, mi energía se drenaba, como si viviera atrapada en un guión escrito por viejas emociones que no terminaban de soltarse, hasta que me di cuenta de que el miedo no era señal de peligro, era señal de cambio. Era mi yo antiguo aferrándose a lo conocido, aun cuando eso ya no me hacía bien. Y entonces me hice una pregunta que fue como un punto de partida. ¿Y si por un solo día, solo uno, dejo de dejar que el miedo me organice la vida? ¿Qué pasa si en vez de eso, dejo que la idea de un futuro en paz sea más fuerte que el pasado que me duele? No fue una iluminación mágica ni una decisión perfecta, fue práctica, una práctica constante, porque el cuerpo, como todo lo que se repite, se vuelve adicto a ciertas emociones, incluso si son destructivas. Entonces al principio hay resistencia, sabotaje, esa vocecita que te dice que es más seguro lo conocido, aunque te duela. Pero cada vez que aparecía esa sensación, yo respiraba profundo y me decía con firmeza, no tengo que repetir lo mismo, hoy elijo distinto. Y con eso regresaba al presente, al único lugar donde se puede elegir de verdad. Ahí es donde empieza la transformación, no en grandes discursos, sino en esos pequeños momentos en los que eliges conscientemente no volver a lo de antes. Porque lo conocido puede sentirse cómodo, pero muchas veces es justo lo que te mantiene en la herida. Y entonces surge una pregunta que parece simple, pero puede cambiarlo todo. ¿Quién serías sin miedo? No en teoría, no como un deseo, sino de verdad. ¿Quién serías si no tuvieras que protegerte todo el tiempo? Si no estuvieras cargando las alertas del pasado como una mochila que ya ni te das cuenta que llevas. ¿Qué pasaría si tu cuerpo aprendiera a sentirse seguro sin tener que ver el peligro en todo? Porque también hay una química del amor, de la gratitud, de la paz. Y al igual que el miedo, se aprende, se repite, se convierte en una frecuencia natural. Cuando empiezas a recordarle a tu cuerpo cómo se siente estar en calma, sin tensiones innecesarias, algo se reconfigura. Lo he visto muchas veces. Personas que logran sostener estados internos elevados, no porque la vida sea perfecta, sino porque decidieron dejar de vivir reaccionando y empezar a responder desde otro lugar. El cambio no ocurre porque sí, ni por milagro. Ocurre cuando eliges de forma repetida crear una emoción nueva, cuando dejas de buscar afuera y empiezas a generar desde adentro, porque cuando tu interior cambia, inevitablemente tu entorno empieza a responder distinto. No es magia, es coherencia, es volver a cohabitar un cuerpo sin sobresaltos constantes, sin el impulso de defenderse de todo. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la verdadera libertad, no la que depende de lo que te rodea, sino la que nace cuando tu estado emocional deja de estar atado al ayer. Hay algo que cambia radicalmente el proceso de sanar. Dejar de verlo como un objetivo que algún día alcanzarás y empezar a vivirlo como una identidad que eliges habitar ahora. Muchas personas se dicen a sí mismas, cuando me cure seré feliz, o cuando logre cambiar me sentiré en paz. Pero esa lógica solo retrasa la transformación, porque vivir esperando sentirse bien es lo que te mantiene desconectado del momento presente, donde el cambio realmente ocurre. ¿Y si empezaras a sentir hoy lo que crees que solo llegará después? ¿Y si actuaras como alguien que ya confía en su cuerpo, en su camino, en su energía? Eso no es fingir, es una forma avanzada de sanación, porque cuando sostienes esa versión elevada sin esperar resultados inmediatos, le estás diciendo a tu biología, ya estamos en el camino, ya no hay que defendernos, ya podemos vivir con apertura. No tienes que llegar a una meta para merecer calma. Puedes ser calma mientras sanas, y esa presencia lo cambia todo. Ya no estás esperando convertirte en otra persona.
Estás recordando lo que ya habías olvidado de ti. Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido en guerra con su propio cuerpo. Lo ven como un problema, una carga, una fuente de fallas. Pero el cuerpo no es el enemigo, es el mensajero. Todo síntoma tiene un lenguaje. Cada tensión, cada cansancio, cada molestia está tratando de decirte algo que no has querido escuchar. Sanar implica, primero, cambiar esa relación, dejar de castigar al cuerpo por lo que siente y empezar a acompañarlo con presencia. Preguntarte con honestidad, ¿qué necesita de mí hoy? ¿Qué emoción no le he permitido expresar? Porque el cuerpo no inventa el malestar, solo lo traduce. Y cuando empiezas a tratarlo con amor, a cuidarlo sin castigo ni culpa, ocurre algo profundo. El cuerpo baja la guardia, se relaja, comienza a confiar, y desde esa confianza, todo sistema biológico, inmune, hormonal, emocional, tiene espacio para regularse. La sanación profunda no empieza cuando todo desaparece, sino cuando dejas de exigirte que desaparezca, cuando acompañas en lugar de rechazar, y te das cuenta de que tu cuerpo no está roto, solo ha estado pidiéndote que lo escuches de verdad. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con lo invisible. Estudios recientes han demostrado que cuando sostienes emociones como el agradecimiento o la compasión durante cierto tiempo, tu cerebro empieza a reorganizarse. Los circuitos neuronales, que estaban atrapados en bucles de estrés y supervivencia, comienzan a conectarse de nuevas formas. Tu mente ya no gira alrededor del problema, empieza a diseñar soluciones. Pero eso no es todo. Tu corazón también cambia. Su campo electromagnético se expande y se sincroniza con el cerebro. Esa coherencia crea una energía distinta, una vibración que no solo se siente, sino que literalmente impacta la realidad. Porque al final, no atraes lo que deseas con la mente, atraes lo que sostienes con tu energía. Y si estás en paz, si te sientes segura, inspirada, agradecida, eso es lo que el mundo te empieza a reflejar. Lo he visto muchas veces. No importa el pasado que hayas vivido, ni cuánto dolor hayas atravesado. Lo que transforma tu historia no es lo que te pasó, es lo que decides hacer con eso ahora. He visto personas que vivieron años atrapadas en la amargura y que un día, al permitir una emoción nueva, comenzaron a llorar desde el corazón. Y en ese llanto, sanaron una parte que ninguna palabra había podido tocar. Porque cuando tú cambias por dentro, sin esperar que nada afuera se acomode, lo externo también empieza a moverse. La realidad responde, no porque la persigas, sino porque te convertiste en alguien distinto. En muchos de los encuentros que he tenido con personas que atraviesan procesos difíciles, hay algo que se repite. El miedo paraliza, pero también esconde una puerta. He visto historias que parecían sin salida, personas agotadas emocionalmente, con diagnósticos que no dejaban mucho espacio para la esperanza. Y sin embargo, algo cambió en ellas cuando decidieron dejar de pelear con el pasado. No fue un cambio externo, fue algo que empezó desde dentro. Hubo una mujer, por ejemplo, que llegó con una ansiedad que llevaba años acarreando. Ya había probado todo, terapias, medicamentos, ejercicios, pero nada parecía aliviar esa presión constante en el pecho. Y fue en medio de una práctica de quietud, de conexión profunda, cuando se encontró con algo que no había querido ver. El miedo de sentirse invisible, de no valer lo suficiente. No era una idea, era una emoción que se había convertido en raíz. Lloró, sí, pero fue un llanto que no destruía, sino que limpiaba, porque en ese instante algo se liberó. No porque encontrara la solución, sino porque dejó de huir. Y fue ahí, justo ahí, donde empezó a recordar una emoción que había quedado enterrada: gratitud. No por algo material o perfecto, sino por empezar a sentir que volvía a sí misma. Eso es lo que muchos no entienden. Sanar no es convertirse en alguien nuevo, es reencontrarse con quien uno era antes de las capas, antes de la culpa, antes de la necesidad constante de protegerse. Es quitar el ruido, no inventarse una versión ideal. Y esa mujer, como tantas otras, no cambió su historia porque algo mágico ocurriera afuera.
sino porque algo muy real ocurrió dentro. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo siente, lo registra, lo refleja, porque cuando cambias la emoción que sostiene tu historia, cambias también la dirección de tu vida. Recuerdo un momento que lo cambió todo. Una mañana cualquiera, de esas en las que normalmente me despertaba con esa ansiedad difusa, con el pecho oprimido y 1000 pensamientos que llegaban antes de abrir los ojos. Esa vez no me levanté rápido. No agarré el teléfono. No corrí a evadir esa incomodidad. Me quedé ahí en silencio, respirando, y le hablé a mi cuerpo como si fuera un niño asustado. Le dije que ya no hacía falta correr, que ahora estábamos a salvo. No fue inmediato, no desapareció como por arte de magia, pero sí pasó algo sutil y profundo. Mi cuerpo empezó a entender que podía descansar, que ya no tenía que seguir activando esa alarma que tanto tiempo sonó sin motivo. Es que lo que muchas veces no vemos es que cargamos con memorias emocionales que no solo están en la mente, sino que viven en cada parte del cuerpo. Y esas memorias, cuando no se observan, nos dictan cómo sentirnos, cómo reaccionar, cómo pensar. Pero también he descubierto que hay otra posibilidad: comenzar a actuar como si ese futuro que deseamos ya estuviera aquí, no por ingenuidad, sino porque al sentirlo primero, le das permiso a tu sistema de reconfigurarse. Cuando sostienes una emoción elevada sin una razón externa que la justifique, estás enseñando a tu biología que hay otra forma de vivir, y poco a poco, lo viejo se empieza a disolver. Ya no tiene el mismo poder, ya no dirige tus días. Hay quienes creen que para cambiar hace falta una vida entera, años de trabajo interior, estudios, rituales complicados. Pero la neurociencia está mostrando algo mucho más esperanzador, que una sola experiencia emocional intensa, si es verdaderamente consciente, puede reescribir patrones profundamente arraigados. No necesitas repetir tu historia por siempre. Puedes decidir hoy que esta parte termina y otra comienza, porque si tú eres quien la vive, también puedes ser quien la transforme. Yo misma lo comprobé, y lo he visto también en otros. Personas comunes, con dolores reales, que un día dejaron de identificarse con su sufrimiento y eligieron otra narrativa. No se trata de negar lo que pasó, sino de dejar de usarlo como identidad. Porque mientras sigas contándote que eres eso que viviste, sigues alimentando la herida. Pero cuando eliges un nuevo lenguaje interior, incluso si al principio parece frágil, tu cuerpo empieza a escucharlo. Y esa nueva historia, si la repites con intención, se convierte en energía que no depende de lo que ocurre afuera, sino que nace de tu decisión de estar presente, porque ahí es donde todo comienza, no cuando todo se resuelve, sino cuando eliges estar ahí, completo, disponible, contigo. Y eso, aunque parezca pequeño, puede mover montañas, porque no es lo que el mundo te da lo que te transforma, es lo que tú decides sostener dentro, aun cuando nada haya cambiado alrededor. Cuando te mantienes en coherencia emocional, no solo te haces bien a ti, afectas todo lo que te rodea aunque no lo veas. Somos como nodos dentro de una red invisible, y cada vez que elevas tu energía, esa elevación impacta al resto. Lo he visto una y otra vez. Madres que sanan su historia y sus hijos, de pronto, dejan de tener pesadillas. Parejas que cambian su tono interno y la relación mejora, sin forzarlo. No se trata de convencer a nadie ni de cambiar a los demás. Se trata de convertirte tú en ese cambio que estabas esperando. Porque cuando vibras desde el amor, desde la presencia, desde una emoción noble y sostenida, el entorno ya no puede permanecer igual. Y si tú logras sostenerte incluso cuando las circunstancias no lo hacen fácil, entonces empiezas a influir en la realidad de una forma que no se puede forzar, solo encarnar. Eso es coherencia, eso es poder. Y no tiene que ver con suerte ni con milagros. Tiene que ver con intención, con elegir una y otra vez esa versión tuya que antes solo imaginabas y empezar a vivir como si ya existiera, porque cuando tú eres el cambio, el mundo no tiene opción, tiene que ajustarse. Hay algo profundamente poderoso que ocurre cuando decides no reaccionar igual que siempre. Tal vez nadie lo note por fuera.
tal vez sigas en el mismo lugar con las mismas personas, pero adentro algo cambia. Y ese cambio silencioso tiene más fuerza que 1000 promesas gritadas. Porque no necesitas que el mundo se detenga para transformarte. Solo necesitas dejar de repetir las respuestas automáticas que aprendiste para sobrevivir. A veces, eso empieza con una pausa, justo antes de enojarte, de cerrarte, de dudar de ti otra vez. En esa pausa cabe una nueva posibilidad. No tienes que fingir estar bien. Tampoco se trata de negar lo que sientes. Es más bien abrir un espacio pequeño pero honesto, donde puedas decirte, esto ya lo viví, y esta vez quiero responder diferente. Y créeme, eso es valiente, porque salir de lo familiar, incluso si te duele, da miedo, pero es justo en esa incomodidad donde nace lo nuevo. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. A veces el cambio más real ocurre cuando eliges no huir de lo que sientes, cuando en lugar de tapar el vacío con distracciones, te quedas y lo atraviesas con conciencia, porque al otro lado de esa emoción que evitabas, suele haber una puerta que te lleva de vuelta a ti, a esa versión que no está rota, que nunca se perdió, que solo estaba tapada por capas de defensa. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el miedo ya no dirige el camino, porque sí, sigue apareciendo a veces, pero ahora tú eliges no obedecerlo. Y esa, sin duda, es una forma de sanación que no se ve, pero se siente en todo. Hay algo profundamente sanador en aceptar que no tienes que seguir viviendo como antes, que ya no necesitas mantenerte en el mismo personaje para sentirte segura. Y es que muchas veces lo que más nos duele no es lo que vivimos, sino lo que repetimos sin darnos cuenta. Cuando alguien se atreve a soltar esa vieja versión de sí misma, aunque no sepa del todo a dónde va, abre un espacio inmenso para que algo nuevo nazca. Y ese algo nuevo no necesita ser perfecto, solo necesita ser auténtico. He visto a personas que después de años de contención emocional, un día simplemente se permiten sentir, y con esa sola decisión liberan años de tensión. Y entonces algo curioso ocurre. Sus cuerpos también responden. Duermen mejor, respiran distinto, se enferman menos, porque el cuerpo, igual que el alma, escucha. Y cuando percibe que ya no tiene que cargar con el pasado todo el tiempo, se relaja. No es casualidad, es coherencia emocional, es integración. Y más allá de lo que puedas imaginar, lo que tú sanas, también sana a otros, porque tú eres parte de una red invisible. Y cuando una parte se eleva, inevitablemente todo lo que la rodea también lo hace. He visto hijos dormir mejor cuando sus madres comienzan a soltar viejas culpas. He visto relaciones transformarse sin una sola conversación, solo porque uno de los dos decidió vibrar distinto. Y eso no lo enseña ningún libro, eso se vive. Es la prueba de que tu energía, cuando está en coherencia, tiene el poder de cambiar más de lo que puedes ver. No todo lo que transforma tu vida tiene que ser intenso o dramático. A veces, el cambio más real ocurre cuando simplemente sostienes una energía distinta, sin forzar nada. Hay una frecuencia que se activa cuando estás en coherencia con lo que sientes, cuando no hay contradicción entre lo que deseas y lo que transmites. Esa frecuencia no necesita explicación, solo presencia. Es cuando tu mirada cambia, aunque no hayas dicho nada. Cuando tu cuerpo irradia calma, aunque el entorno no lo justifique. Es ahí donde tu sanación empieza a expandirse sin esfuerzo. No porque estés haciendo más, sino porque por fin dejaste de interferir con lo que naturalmente ya sabía cómo ordenarse. Esta no es una idea mística, es algo que se siente, que se vive, que otros perciben aunque no puedan nombrarlo. Y cuando sostienes esa frecuencia, aunque sea en medio del caos, todo empieza a reorganizarse alrededor. No porque estés luchando por sanar, sino porque ya estás vibrando como alguien que ha decidido vivir diferente. Y aquí viene la parte que muchos olvidan, la práctica diaria, porque no basta con entenderlo, no basta con emocionarse una vez y seguir igual al día siguiente. La transformación verdadera no ocurre en un momento de inspiración fugaz, sino en la repetición consciente de lo nuevo, cuando lo extraordinario se vuelve tu nueva normalidad. Cada mañana es una oportunidad. Puedes despertar recordando quién fuiste ayer, o puedes elegir quién quieres ser hoy.
La mayoría lo hace sin pensar. Se levantan y sin darse cuenta, se colocan las mismas emociones de siempre: ansiedad, preocupación, culpa. Las visten como si fueran parte del uniforme de ser adulto. Y lo entienden como normal, pero no lo es. Eso es programación. Por eso empecé a preguntarme algo distinto cada día. ¿Cómo se sentiría si ya todo estuviera ocurriendo a mi favor? No como una fantasía, sino como una emoción real, encarnada, sentida en cada parte de mí. Y cuando sostenía esa sensación, el cuerpo empezaba a creerlo, de verdad. Y ahí dejaba de buscar pruebas de lo contrario, y en cambio, comenzaba a generar señales que me devolvían a esa coherencia. El entorno respondía, porque así es como se transforma la vida. No desde el esfuerzo desesperado, sino desde la energía que eliges habitar cada día. Y claro, habrá días difíciles, días donde todo te empuje a volver a lo viejo. El entorno va a tentarte, las emociones antiguas van a querer regresar, pero ahí es donde más importa tu decisión. No estás aquí para reaccionar a lo que pasa, estás aquí para recordarle al entorno quién eres tú ahora. Y eso es lo que cambia todo, no porque alguien venga a salvarte, sino porque decidiste dejar de esperar, decidiste tomar el mando de tu energía. Personas que parecían atrapadas en deudas, en diagnósticos, en rutinas vacías, un día simplemente decidieron salir del personaje de víctima, y cuando lo hicieron, el universo empezó a ordenarse, porque la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es magnética. No es una teoría, es física, medible. Por eso meditamos, por eso visualizamos, por eso respiramos profundo y nos conectamos con lo que deseamos, como si ya fuera real. Porque si después de ese momento interno sigues igual que antes, entonces no has cambiado nada. Pero si sales de ese instante con una emoción nueva, con una certeza silenciosa, entonces has reescrito algo profundo. Y cuando tú cambias, cambia todo. Al final de cuentas, la sanación verdadera no siempre empieza en una clínica ni depende solo de un diagnóstico. A veces, comienza en silencio, cuando eliges dejar de ignorar lo que sientes y decides mirar hacia adentro. No necesitas que algo externo lo confirme, basta con tu decisión interna. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios con esta afirmación: yo decido sanar desde mi interior, porque cuando lo dices desde el corazón, el cuerpo escucha, la mente se calma y tu vida entera empieza a transformarse. Dale like si esto te hizo bien, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir creciendo juntos. La verdadera medicina comienza dentro de ti.